Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos. En esta ocasión vamos a resolver de una vez por todas y para siempre, como suele ser habitual, uno de los grandes temas de la política nacional. El asunto que trataremos es qué fue de Unión, Progreso y Democracia, UPyD. Y para ello tenemos el enorme honor y suerte de contar con nosotros con una de las personas que mejor lo puede explicar, que es David Ortega. Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Un placer. Pues el placer es nuestro y te vamos a exprimir al máximo para llegar a resolver qué fue de UPyD. David Ortega es conocido por todos, pero como debemos de recordar que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos, jurista, y dentro de UPyD fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y también portavoz, que creo recordar que del 2011 al 2015, luego nos lo podrá corregir y comentar. Y sobre UPyD, pues, ¿qué podemos decir? Recordar muy brevemente que es uno de los primeros movimientos políticos de regeneración democrática que surgen en torno a la época de crisis económica y política, que por cierto seguimos inmersos en ella. Sus fundadores fueron Rosa Díez, Miquel Buesa, Carlos Martínez Gorrerán, Fernando Savater, Juan Luis Favo y Arantxa Aranzábal. UPyD desgraciadamente ya no existe a partir de su crecimiento, en el que llegó a ser la cuarta fuerza política en España. En las generales del 2011 tuvo 1.100.000 votos, algo más, pero una serie de circunstancias que nos gustaría conocer hoy hicieron que de ese punto máximo rápidamente empezara a decaer y llegara primero a no tener representación en las siguientes elecciones y a subsumirse pidiendo el voto en las siguientes generales para Ciudadanos, y finalmente y desgraciadamente el 18 de noviembre de 2020 una juez ordenó la disolución del partido y su borrado del registro de partidos políticos al no tener solvencia económica para saldar una deuda con una ex trabajadora. Y esta es solamente una breve introducción para que David, que es quien realmente nos interesa que nos lo explique, nos haga una breve introducción desde dentro de cuál es, en su opinión, el legado y la importancia y la historia de UPyD. Y a partir de ahí podremos hablar con todo nuestro coro, que pasamos ya a presentarlos antes de que intervenga David. Tenemos a Juan Elías en Madrid. Buenas. Juan Elías tiene el micrófono apagado. Ahora. Perdón, muy buenas a todos y especialmente bienvenido David. Gracias, Juan. Muy bien. Y también desde Madrid, intentando regresar a Londres, pero parece que sigue sin conseguirlo, Pablo Dopico. Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharnos de nuevo y muchas gracias a David por estar con nosotros. Y sí, efectivamente, aquí intentando regresar a la tierra no patria, pero no hay manera de momento. Así que os acompañaré por estos lares algunas semanas más. Muy bien. También en Madrid, Gonzalo G. Carrascal. Buenas tardes a todos, muchas gracias y por supuesto muchas gracias y bienvenido David. De verdad es un honor poder contar con una rara avis de la política nacional en el que política y academia se juntan en una persona de tan alto nivel. Muchísimas gracias. Y Bogotá, Colombia, José Carlos Cámara. Hola, queridos compañeros, queridos y crecientes oyentes. Como siempre, aun a riesgo de nuestras vidas, vamos a hablar de lo que nunca se ha dicho sobre el Centro Democrático y la regeneración en España,
Para ello, muchísimas gracias, David Ortega, por unirte a nosotros por hoy. Encantado, José Bueno, Carlos. pues una vez que estamos todos, vamos a escuchar a David y una vez que él haga esta introducción, pues ya cualquiera podemos empezar a intervenir. Te escuchamos, David. Perfecto, pues nada, de verdad que encantado, un placer y la verdad es que es un gusto que haya personas con interés por la vida pública española y de vuestra cualificación. Yo creo que eso es necesario. Y también de vuestra juventud, no sé, estaréis por la treintena, ¿no? Me imagino yo que estaréis treintena ya acercándoos peligrosamente a la cuarentena. Bueno, pues ya es una No vamos a corregir. No vamos a corregirte. También os digo, es una edad, yo creo que es la edad de meterse en líos. Yo creo que es la edad, todas las edades son, pero esa edad yo creo que es una edad magnífica. Yo creo que es una edad donde uno pues está en su plena madurez de todo, ¿no? O de casi todo. Yo creo que es una buena edad. Lo primero, pues, que decir UPyD, a mí lo primero que me salta es el cariño por un proyecto en el que muchas personas, pues hicimos un esfuerzo bestial. Yo creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? Yo en UPyD nació el 29 de septiembre del 2007, pero antes, en la primavera del 2007, nació la idea y la plataforma Pro, y yo en junio, si no recuerdo mal, me entrevisté con Carlos Martínez Gorriarán, allí en el Café Espejo, nos tomamos una Coca-Cola, y empecé a colaborar ya con la plataforma Pro antes de que existiera Unión Progreso y Democracia. Y dejé el proyecto pues después del fracaso de las elecciones generales de diciembre de 2015. No fue, creo que sí fueron el 20 de diciembre, si no recuerdo mal, y el 21 de diciembre me di de baja. O sea, que estuve antes del nacimiento y estuve pues cuando ya UPyD pues dejó de tener relevancia en la vida pública. Fue mi proyecto político en el que creí mucho y, insisto, la primera idea que quiero destacar de UPyD es el trabajo de muchas personas. Bueno, de aquí hay 3 o 4 que me habéis dicho que habéis estado de una forma o de otra. A Gonzalo sí le conozco de UPyD y Gonzalo lo vivió. Allí había muchísimos voluntarios y, insisto, muchas personas que querían cambiar la vida política de este país. Y UPyD representaba eso. Creo que es muy importante. Hay que situarse, pues eso, en el 2007, era la primera legislatura de Zapatero y era la época en donde el PSOE y el PP pues tenían el 80% de los votos en todas las elecciones. El bipartidismo estaba muy asentado y también hay que recordar que era una época de gran corrupción, pero que era una época donde la corrupción estaba desatada, verdaderamente desatada. No había llegado la crisis económica de Lehman Brothers, que esa fue en septiembre, justo de un año después, del 2008. Era una época de relativa bonanza, de gran bonanza, donde también yo creo que se había ido un poco la olla en algunas cuestiones ya económicas. Y se había aprobado el Estatuto de Cataluña en el 2006, el Estatuto de Cataluña del 2006, que había iniciado una senda ya peligrosa. ETA seguía asesinando, no con la violencia de otras épocas, pero sí seguía asesinando. Y yo creo que UPyD, como introducción, pues reflejaba lo que nosotros denominábamos la tercera España. La tercera España frente a la España de izquierdas y la España de derechas. Una España que, insisto, en aquel momento del PSOE y del PP, pues tenía unos problemas de credibilidad enormes. Mucha gente estaba harta, mucha gente estaba cansada, y Unión Progreso y Democracia para muchos representó ilusión por participar en la vida pública y por hacer un proyecto útil y sensato. Yo creo que el proyecto de UPyD era un proyecto de alto nivel de pensamiento, de alto nivel institucional. Yo recuerdo el primer congreso, sobre todo porque pilló celebrando los 40 años de mi mujer, por lo tanto era el 20 de noviembre del 2009, me acuerdo perfectamente, ese fin de semana,
Y en ese primer congreso se aprobaron en el 2009 las ponencias políticas y allí había un curre espectacular. Recuerdo que estudiábamos cerca de 1000 enmiendas a cada una de las 3 o 4 ponencias políticas que había, y se hizo un esfuerzo intelectual fuerte. Bueno, hay que decir que detrás de UPyD pues había cabezas muy brillantes del pensamiento intelectual español. Pues Fernando Savater posiblemente sea el intelectual más brillante de nuestro país, ¿no? Está apoyado por Mario Vargas Llosa, personas también con cabezas muy brillantes como Boadella. Era un proyecto que... Y luego muchos universitarios. Yo era, por aquel entonces, era profesor titular ya, sí, profesor titular de Derecho Constitucional, y había muchos universitarios. Y luego había muchos profesionales de todo tipo, de todo tipo. Por lo tanto, como primera introducción, yo creo que UPyD fue aire fresco. Había un peso muy importante, evidentemente, de Rosa Díez, pero Rosa Díez, que era muy importante, y lo era, y tuvo un papel esencial, sin duda ninguna, pero desde el punto de vista de profesionalidad era la excepción en UPyD. Era la excepción en UPyD. Prácticamente todos los demás, pues éramos personas que no habíamos estado nunca en la política, prácticamente. Yo creo que Rosa era la cara visible y conocida de Unión, Progreso y Democracia. Se hizo un proyecto político, yo creo que muy sensato, constitucional, del Estado. Había que dar un repaso al Estado autonómico, había que afrontar la corrupción y luchar por la transparencia, y había que buscar una gestión más eficaz. Y dignificar la política, regenerar la política y estar más cerca de los ciudadanos. Recuerdo que pusimos de moda, yo no sé si esto se ha vuelto a hacer, pero los coloquios con los ciudadanos en la calle. Yo pisé en esos años mucho la calle, y nosotros pues nos tirábamos allí en cualquier calle, cogíamos un micrófono y la gente preguntaba. O sea, nos sometíamos constantemente al debate público. Recuerdo que fuimos los primeros en luchar por la transparencia en los partidos políticos. Transparencia Internacional nos dio un 9. Creo que la evaluación era del año 2008, 2009, no me acuerdo. Transparencia Internacional es la organización más prestigiosa de análisis de transparencia en España. La lleva Jesús Lizcano, junto con Manuel Villoria y otras personas. Y recuerdo que evaluaron a todos los partidos políticos, suspendían todos los partidos políticos. Izquierda Unida sacaba un 5,5, Esquerra Republicana de Cataluña sacaba un 6, o al revés, no me acuerdo, y Unión Progreso y Democracia sacaba un 9, por poner ese dato, ¿no? No teníamos corruptos en nuestras filas ni imputados durante nuestros 8 años, que yo creo que es un hito en la vida política de este país. Y luego, económicamente, pues vivíamos pues de los socios, lo que buscábamos. Los bancos tampoco se portaron excesivamente bien con nosotros, pero éramos un partido político que casi nuestros presupuestos en campaña electoral frente al resto de partidos pues eran irrisorios. En resumen, y como esta primera presentación, Unión Progreso y Democracia, yo creo que fue quien abrió camino a la nueva política, frente a la política de siempre del PP y del PSOE, que han dibujado la democracia española en estos 40 años, sin duda, con sus virtudes y sus defectos. Y yo creo que UPyD, creo que no se entendería hoy Podemos o Ciudadanos sin la existencia de UPyD. En alguna medida, ese camino en la selva lo abrió UPyD y luego lo siguió Ciudadanos y Podemos, pues ya con una representación política pues importante, sin lugar a dudas. Aunque creo que son muy diferentes, sobre todo Podemos. De Ciudadanos puede tener más similitudes, también diferencias. Yo, en resumen, creo que UPyD fue la primera piedra que se puso en un río, ¿no? Yo vería como imagen metafórica, ¿no? Hay un río y en ese río, pues UPyD no consiguió parar el río, no consiguió cambiar la orientación o el cauce del río, pero sí hubo una piedra que hizo que el río fuera por otros sitios. No cambiar el cauce, porque yo creo que no fue un cambio radical, pero sí cambió algunas cosas importantes en la vida política española. Yo creo que la corrupción, a raíz de
La presencia de UPyD en España se lucha y se afronta de otra forma. Fuimos claves en todo lo de la corrupción, sobre todo de las cajas de ahorros, que fue, yo creo, que el mayor desastre financiero de la historia de este país, que costó 55.000 millones de euros, si yo no recuerdo mal, el rescate. Y yo creo que ahí UPyD tuvo un papel fundamental. Yo creo que UPyD tuvo un papel fundamental en la regeneración democrática y en la transparencia, en la honradez, en la vida política, en la preparación y, sobre todo, en plantar cara a dos portaaviones que eran el PSOE y el PP. Ahora el PSOE y el PP están más debilitados, pero para aquel entonces era el PSOE y el PP, como decía Rosa, nosotros éramos una canoa entre dos portaaviones. Imaginaos dos portaaviones y una canoa. Pues eso era lo que fue UPyD, y a los portaaviones les puso en más de un apuro. A los portaaviones les puso en más de un apuro. Yo creo que UPyD, insisto, era credibilidad, era un discurso político más elaborado, no era un discurso político simplista. Eso quizás nos dio problemas, porque hoy la discusión política es izquierda y derecha y se acabó. Tú eres el PP, tú eres el PSOE, tú eres de izquierda, tú eres de derecha. Pum, se acaba la discusión política, casi siempre en los debates. Yo creo que UPyD aportó debates de un mayor nivel, más complejo, tratamos de explicar las cosas, y ya no sé si eso nos benefició o nos perjudicó. No lo sé, también habría que analizarlo, pero básicamente eso es Unión, Progreso y Democracia. El trabajo que se hizo en esos 8 años yo creo que fue bueno, la gente trabajó muchísimo, donde estuvimos, en el Congreso de los Diputados, Gorka Maneiro en el Parlamento Vasco, el tiempo que estuvo Ignacio Prendes en el Parlamento asturiano, todo el equipo de Luis de Velasco en el Parlamento madrileño, el Ayuntamiento de Madrid, el equipo que yo llevaba, que era magnífico, espectacular, y que dimos un cambio grande. Conseguimos acabar con la mayoría absoluta del PP. Yo creo, no sé si Carmena, con la que no tengo mala relación, tengo buena relación, estaría de acuerdo con esto, pero yo creo que Carmena no habría llegado a la alcaldía si no hubiera sido por toda la revolución que supuso UPyD en el Ayuntamiento de Madrid. Cambiamos muchas cosas. Y bueno, esa fue la labor de UPyD. Yo creo que el espacio de centro, un espacio de centro-izquierda, centro-derecha, liberal, sensato, sigue un poco huérfano. Ciudadanos lo está intentando, sería Ciudadanos el más próximo, lógicamente, pero yo creo que nosotros en ciertos temas éramos más radicales que Ciudadanos en algunos temas. Y sobre todo el tema del Estado autonómico. Yo creo que de racionalizar el Estado autonómico, yo creo que en ese tema hemos avanzado muy poco. Este sería mi resumen, no sé si me ha alargado demasiado, pero como primera presentación de las ideas claves de Unión, Progreso y Democracia serían estas: la regeneración democrática, un Estado eficaz, la honradez en la vida pública. Nunca creamos generaciones del partido, nuevas generaciones del partido, juventudes del partido, porque creíamos que en la política hay que venir preparado, hay que estar un tiempo y luego volver a tu casa. De hecho, cuando desapareció UPyD, pues todos volvimos a nuestra casa. Yo creo que, salvo Toni Cantó, que se fue a Ciudadanos, Nacho Prendes, que se fue a Ciudadanos, Irene Lozano, que ha acabado en el PSOE, y que yo recuerde, Fernando Maura, que también estuvo a Ciudadanos, pero yo creo que nunca tuvo un papel de peso en Ciudadanos, a nivel institucional al menos, y el resto, pues nos volvimos a nuestra casa. Y como introducción, lo dejo aquí. Si queréis que profundice en cualquier otra materia, el ayuntamiento, cuestiones. Yo, por ejemplo, llevé la ponencia institucional o política de todo el desarrollo del Estado, reforma del Tribunal Constitucional, reforma del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. Fijaos, fuimos los primeros que propusimos la reforma del Consejo General del Poder Judicial y seguimos hoy con todos estos problemas del Consejo, la renovación. O sea, seguimos con problemas institucionales muy serios que no se han solventado. También podremos, ya que hay periodistas en el grupo, y podríamos hablar de la relación con los medios de comunicación, que yo creo que es muy importante y muy interesante, los errores que se cometieron ahí y el papel de los periodistas. Pero bueno,
Como primera introducción, yo creo que está bien, me callo y atiendo vuestras intervenciones o preguntas y profundizo en lo que queráis. Con lo que has empezado a explicar, tenemos para hacerte preguntas toda la tarde. Seguro que vamos a sacarle mucho partido. José Carlos, ¿quiere empezar? ¿Preguntar algo? Sí, muchas gracias, David, por la presentación. En efecto, nos planteas, yo creo que no solo ya las preguntas que teníamos a priori, sino que nos has abierto melones nuevos. Y bueno, entonces por elegir uno de los temas, digamos, me quedaría por el orden cronológico, desde que Adolfo Suárez creó el CDS con una visión centrista. Después, la verdad es que los nuevos partidos políticos que salían eran escisiones, peleas, tenemos pues partidos de broma como fue Ruiz Mateos, cosas muy escabrosas como lo de Tamayo, y luego finalmente, en efecto, llegasteis ya vosotros con un planteamiento totalmente distinto de regeneración y como bien señalas, salvo la cabeza visible que fue Rosa Díez, que sí tenía una trayectoria política, el resto, aparte de un sustento intelectual y muy sólido, estaba formado, eso fue una de las primeras cosas que yo creo que nos llamaron la atención, estar formado por gente de la calle que había trabajado, que pues unos en diferentes posiciones, tanto en la universidad, como en un trabajo corriente, en una empresa privada o incluso autónomos, en fin, cosas que no creeríamos, ¿no? Y sobre todo esa primera reflexión viene sobre esos dos grandes mastodontes absolutamente profesionalizados y casi apartados de la realidad social como son Partido Popular y PSOE, que se han convertido en empresas de crear empleo, de crear contactos y sobre todo eso que nos llama la atención, ¿no? Es decir, es que realmente no nos entienden a los ciudadanos porque viven en otra realidad paralela. Sobre ese tema me gustaría que profundizaras un poquito. Pues vamos a ver, sí, yo creo que es uno de los grandes temas. Vamos a ver. Yo suelo decir que la democracia española, que nació, las primeras elecciones democráticas son del 15 de junio del 77 y la Constitución es del 78, o sea, realmente la democracia española tiene 42 años de vida, ha estado dibujada o esculpida por el PP y el PSOE principalmente. El efecto de la OCDE para poner las bases fue importante, sobre todo en la Constitución, pero luego el PSOE y el PP son los que han dibujado la democracia española, que tiene 40 y pico años. Esto es una generación y media o dos generaciones. No es mucho tiempo. Desde el punto de vista de perspectiva histórica, no es mucho tiempo. Y esta es una opinión mía para dar debate, pero yo creo que es una democracia débil. Creo que la democracia española es una democracia débil. Incluso a veces diría que infantil. Yo creo que falta madurez, es mi opinión, falta madurez en la democracia española. Y yo creo que UPyD sí quería aportar esa madurez. Yo lo llamo sentido institucional. Que es muy básico, que es muy simple, que esto está ya escrito y descubierto hace muchos años, ¿no? Es pues el interés general, el bien común y ciertas cuestiones que están por encima del partidismo. Y yo creo que con esto el PSOE y el PP han hecho mucho daño a España, al interés general en España. ¿Por qué? Porque yo creo que han priorizado el partido por encima del interés general y eso no puede ser. Y se ve con el Consejo General del Poder Judicial. Ahora mismo en la batalla del Consejo General del Poder Judicial se ve claramente, se ha visto con la corrupción y se ha visto ahí, yo creo que les falta madurez a esas instituciones. Y el problema de la democracia española es que hay demasiado de partitocracia. Los partidos políticos tienen demasiado peso. Tú lo has dicho, José Carlos, son empresas de colocación, eso es malo. Yo creo que eso es malo. Yo creo que una persona no debe estar nunca más de 2 mandatos en política. Lo siento. Una persona no puede estar más de 2 mandatos en política. Y yo veo por ahí a gente que lleva 3, 4 y 5 mandatos. Eso no hace un buen servicio.
porque al final es una forma de vida y yo creo que hay que saberse ir a su casa. Esto es un problema enorme, enorme, enorme de la vida política. Insisto, por lo menos en España, y sé que esto pasa en todos los países del mundo, pero quizás en otros países del mundo tienen más trayectoria política o tienen más sentido institucional. Pero necesitamos una clase política diferente a la actual, con mayor compromiso, mayor honradez y mayor capacidad de defender el interés general. ¿Quién defiende el interés general en España? Es que a mí me preocupa esta cuestión. ¿Quién defiende el interés general en España? Este es un tema muy serio y estos problemas se han visto con la pandemia. Con la pandemia se han visto muchas vergüenzas del Estado. Y todo esto es, José Carlos, porque al final prima el interés del partido sobre el interés general. Y hay ciertas cuestiones, yo entiendo que el partido tenga su interés, lo entiendo, pero hay ciertos temas que no puede ser. Y yo creo que hay Unión Progreso y Democracia era un partido político raro. Era un partido político raro. ¿Por qué? Porque primero, los voluntarios eran importantísimos. Los voluntarios eran importantísimos. Los grupos de trabajo que comentabais antes. Claro, yo tenía a mi servicio 10 o 12 grupos de voluntarios, de profesionales muy cualificados, que a mí me asesoraban. Porque yo no sabía de todo. Yo no sabía de arquitectura, yo no sabía de economía, o yo no sabía de diseño urbanístico, o yo no sabía de parques y jardines, porque al final no puedes saber de todo. Y al final tienes un grupo de personas que te van asesorando y hay una generosidad, o sea, en Unión Progreso y Democracia una generosidad espectacular. Llevo un nivel de trabajo muy, muy, muy serio. Yo creo que esa es la asignatura pendiente de la democracia española. Tiene que haber un diseño diferente de los partidos políticos. Tiene que haber un diseño diferente de los partidos políticos, para mí más flexible y más ágiles, y como decías tú, José Carlos, si son empresas de colocación, como actualmente son el PSOE y el PP, y otros, pues tenemos un problema. Y ahí hay que madurar, hay que trabajar, y a lo mejor Unión Progreso y Democracia ha abierto ese camino y se puede mejorar. Pero necesitamos personas que trabajen en la política de otra forma y sobre todo que se sepan ir a su casa. Uno tiene que saber ir a su casa. Muy bien. Quizás dentro de la definición, solo un pequeño apunte. Dentro de la, me parece muy interesante, estoy completamente de acuerdo con todo lo que señalas. Quizás una pequeña apreciación, te has referido a la clase política. Claro, cuando ya lo estamos separando del resto de la ciudadanía y lo convertimos en una clase, quizás ahí viene ese error de base, ¿no? Claro, yo creo, pero esta es la visión de David Ortega. Yo he dedicado de los 41 a los 50 mi vida a la política, pero yo tenía una vida anterior y he tenido una vida posterior. Y realmente he estado solo 4 años ganando un sueldo en el Ayuntamiento de Madrid, 4 años. Yo quería haber cumplido un segundo mandato y luego irme a mi casa. Es verdad que el pueblo de Madrid me mandó a mi casa antes. Pero yo no esperaba estar más de 2 mandatos. Porque yo creo que 8 años, dedicarte 8 años a la vida pública de tu país es un honor, pero es suficiente. Tú en 8 años ya has dado todo lo que tienes que dar. Pero tú no puedes estar 20 años. Tú no puedes estar 20 años en la vida pública de tu país. Y hay mucha gente que está 20 años en la vida pública de su país. Yo creo que no es bueno. No es bueno. Y yo creo que eso habría que trabajarlo mucho porque es importante. Sí, estaba Pablo pidiendo la palabra. Gracias, David, por la introducción y por esta reflexión con José Carlos, muy interesantes. Bueno, comentabas antes, creo que soy el único del grupo que no solo no llega a la treintena, sino que aún me quedan un par de años, así que cuando se produjeron las elecciones en las que realmente UPyD, digamos, tuvo más éxito, las de 2011, todavía no me había llegado la etapa electoral, digamos, la mayoría de edad, pero
sí que recuerdo y recuerdo con, digamos, con cariño cómo hubo en aquel momento, por lo menos en mis círculos cercanos, cierta tendencia a volver a hablar de política en algún sentido. Quiero decir, sí que nunca pertenecí a una familia en la que se hablara demasiado de política, pero este crecimiento de UPyD y sobre todo el ambiente que generó en torno a las elecciones de 2011, sí recuerdo, digamos que fue interesante en el sentido de que se empezó en mi familia a hablar de ello y de estos nuevos aires que podía traer. Quería, ya que has mencionado continuamente la importancia de los voluntarios, preguntarte si vosotros sentisteis de verdad desde el partido que había un interés creciente en los ciudadanos que estaban en torno a vosotros por la política, y sobre todo quería saber cómo has podido ver esa situación a partir de entonces y sobre todo a partir de que el fenómeno UPyD se desinflase en 2015. ¿Tú crees que ese interés, que tengo la sensación que sí pudo mover UPyD cuando llegó, fue desapareciendo y ha ido desapareciendo en los últimos años? O sea, tienes toda la razón, Pablo. UPyD fue un poco torrente fresco. Yo creo que fue torrente fresco en el 2008, 2009, 2010 y 2011. ¿Por qué? Porque había mucho cansancio del PP y del PSOE. Había mucho cansancio del PP y del PSOE. Mucho cansancio. Y la gente quería algo diferente, porque la gente no es tonta. Y todos los casos de corrupción eran terribles. Eran terribles en los dos partidos. Y en ese sentido la gente estaba cansada. Entonces, muchos ciudadanos dimos un paso adelante, muchos. Y yo lo que viví en Madrid y luego viajé por muchas provincias de España, por lo menos 15 o 20 provincias estuve, gente que quería cambiar las cosas. Gente que me quería cambiar las cosas. Y además, con algo que a mí me gustaba mucho, venía mucha gente del PSOE y venía mucha gente del PP. Venía mucha gente del PSOE y venía mucha gente del PP. Y eso era muy bueno porque a mí me gusta siempre romper bloques. Romper bloques es bueno. Y tender puentes es bueno. Entonces, había discusión, había debate y sobre todo había mucha generosidad, muchas ganas de cambiar las cosas, mucha gente que yo conocí con ganas de dedicar, oye, pues los martes y los jueves, yo que soy especialista en urbanismo, os vengo a asesorar. O que yo soy especialista en cultura, os vengo a asesorar. O que yo soy de Teleco, y os vengo a asesorar. O que yo soy policía municipal y os quiero asesorar en temas de seguridad. Y sí, hubo una ilusión muy grande, porque era tú lo has dicho, fue el CDS de Suárez, que fue la década de los 80, luego en los 90 fue el fallido intento del Partido Reformista de Roca, de Antonio Garrigues y de Saiz de Robles, que se pagaron una bofetada espectacular, como el propio Antonio Garrigues me ha comentado alguna vez, y luego fuimos nosotros. Y nosotros, como bien dijiste, en el 2011 conseguimos 1.245.000 votos. Que aquello era un éxito, o sea, era un éxito bestial. Claro, porque ahora lo vemos de otra forma, pero en aquel momento el PSOE y el PP eran como el Madrid y el Barcelona frente al Cornellá. No, el Madrid y el Barcelona o frente al Tudela. Esa era la comparación. Entonces había mucha ilusión, muchas ganas de cambiar las cosas y sobre todo mucho trabajo. La gente trabajó muchísimo. Y eso a todos nos animó mucho y también, por qué no decirlo, a algunos nos frustró mucho ver como todo ese proyecto que habías creado con mucho esfuerzo y mucha ilusión, pues se cayó. Para mí fue triste. Fue muy triste. Hablaremos también de ello, de las causas, que yo creo que es un tema interesante, muy interesante, porque también se aprende más de las derrotas que de las victorias. Y qué errores se cometieron y por qué cayó UPyD. Que yo creo que es un tema muy bonito, que no mucha gente ha estudiado. Hay dos libros al respecto. Uno de Fran Jerez, sobre UPyD. No me acuerdo del título, pero si metéis libro, Fran Jerez era el asesor, el asesor asistente, la persona de confianza de Rosa Díez.
Fran Jerez era el jefe de gabinete de Rosa Díez. Fran Jerez, un tipo listo, escribió un libro muy bueno. Y luego Gorka Maneiro, nuestro diputado en el Parlamento Vasco y también del Consejo de Dirección, hace 1 año o 2 años publicó un libro que se titula No apto para fanáticos, que habla también de Unión Progreso y Democracia. Yo son los 2 libros que conozco sobre UPyD. Luego yo os envié un artículo que publiqué sobre todo el trabajo de UPyD en el Ayuntamiento de Madrid, que os lo pasé. Y sobre todo lo que veo o lo que yo viví fue eso, ilusión, mucha ilusión, el convencimiento de que estamos cambiando la vida pública de España, algunas cosas cambiamos, algunas ideas hemos metido en el discurso que siguen siendo importantísimas, pero luego entre causas externas y errores propios, pues nos cargamos este adolescente o niño de 8 años. Porque al final, pues UPyD vivió prácticamente a efectos reales, vivió 8 años. Una pregunta, David. Pongámonos, hay muchas preguntas que quiero hacerle, pero por supuesto, pongámonos en el año 2011. Llegada al ayuntamiento, 119.601 votos, 5 concejales. Entras por la puerta de Mayor 71, edificio de grupos municipales. Comienzas a trabajar, cronómetro en 0. ¿Cómo fue esa experiencia y cuáles son las lecciones aprendidas y experiencias que tú más podrías reseñar como aquello que más te ha construido y aquello en lo que tú más has aportado? Pues la pregunta es buenísima, Gonzalo. No me la había planteado nunca, pero llegamos sin manual. O sea, no había un manual de ser político. Pues yo era profesor de universidad. Vamos, ahí soy profesor de universidad. Jaime Berenguer era profesor de universidad. Mariano Palacios, abogado. Cristina Chamorros está especializada en temas de acción social. Y Patricia García trabajaba en Bankia. Yo creo que trabajaba en Bankia y Patricia era historiadora. 0 experiencia a los 5. Y tuvimos que montar de la nada un grupo municipal. Vértigo, o sea, es una mezcla de ilusión, mucha ilusión, vértigo y luego el partido nos ayudó, lógicamente nos ayudó, pero tiramos del grupo, teníamos pues todo el grupo de Madrid, ten en cuenta que de Unión Progreso y Democracia, donde era más fuerte era en Madrid éramos. Entonces, en Madrid teníamos mucha gente. Pues a lo mejor en Madrid había 1.000 afiliados y de esos 1.000 afiliados, o más, o 1.000, pues a lo mejor había 500 o 400 comprometidos. Y de esos nos ayudaron mucho. Nos ayudaron muchísimo. Y luego, pues empezamos con nuestras ideas. Pues mira, te voy a contar una anécdota. Mi primera reunión con el alcalde, con Alberto Gallardón, estaba Manolo Cobo, el vicealcalde, estaba Alberto Gallardón, estaba Jaime Elisabeski, estaba Ángel Pérez y estaba yo. Y la noticia de ese día era que habíamos renunciado a los coches oficiales. O sea, la primera noticia fue la renuncia a los coches oficiales, que dio una vuelta a España y la noticia llegó hasta Suecia. Me acuerdo que había un conocido en Suecia que me llamó, oye, que sé que habéis renunciado a los coches oficiales. Bueno, pues eso fue, por ejemplo, la renuncia a los coches oficiales, salió... Pues yo no sé si en el Ayuntamiento de Madrid había 100 oficiales y no sé cuánto, la barbaridad, que se nos un pastón. Yo al final muchos días iba en bici al Ayuntamiento de Madrid. Hoy mi escolta, pues yo tenía escolta, me recuerda, dice, hoy todo el mundo, hay muchos concejales hablan de la bici en el Ayuntamiento de Madrid, pero usted fue el que abrió ese camino, y es verdad. De la bici el Ayuntamiento de Madrid dio un político que llegaba a Mayor 71 en bici, pues eso fue un hecho histórico. Y luego, pues, teníamos un proyecto, teníamos unas ideas. Yo creo que el equipo, durante 5 o 6 meses, o más o menos 1 año, estuvimos aprendiendo. Y yo creo que a partir del año hicimos unas iniciativas muy interesantes, muy interesantes. Y yo sé, porque me lo han dicho, que funcionarios del Ayuntamiento de Madrid me han dicho que las iniciativas de mejor nivel técnico siempre eran las de Unión Progreso y Democracia. Y bregar con lo que era el conjunto, por así decir, como oposición
bregar con lo que era el establishment asentado, en el que uno, por mucho que intentase realmente realizar una labor enormemente digna, podía incluso sufrir realmente una cierta mofa, porque incluso con el rigor de pretender realmente proporcionar toda la información documental, incluso tenían que aguantar el hecho de decir que venías ya con el álbum de fotos de la primera comunión debajo del brazo, a la hora de poder ya realmente pues, proporcionar toda la información sobre las diferentes preguntas que ustedes ponían digamos que la labor de oposición que realizaban en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo fue esa tensión entre ustedes y el establishment? Bueno, pues el establishment era el PP. O sea, el PP veía que habían llegado ahí unos intrusos que no sabían nada de política y que les venían, claro, Alberto Ruiz Gallardón era su quinta mayoría absoluta que ganaba, quinta mayoría absoluta. Eso no lo ha hecho ningún político en la historia de la democracia española, ningún político. Tuvo 2 mayorías absolutas en la Comunidad de Madrid y esta era la tercera en el Ayuntamiento de Madrid, la tercera mayoría de Alberto Ruiz Gallardón. O sea, era una bestia de ganar elecciones, o sea, no le tosía a nadie. Y nosotros pues nos pusimos enfrente de ese equipo, que era un equipo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy sólido. Y yo creo que les poníamos bastante nerviosos. ¿Por qué? Porque el PP sabía lo que iba a decir el PSOE, el PP sabía lo que iba a decir Izquierda Unida, pero nadie sabía lo que iba a decir UPyD. Entonces les descolocábamos bastantes a todos, les descolocábamos bastantes. Y yo ahí en ese artículo que os he pasado tenéis ahí lo más brillante que hicimos, pero por ejemplo como anécdota hay un vídeo que tuvo más de 1 millón de visitas, donde yo le preguntaba a Ana Botella sobre los asesores que tenía el PP. Ana Botella acabó desquiciada y me proporcionó ese vídeo de más de 1 millón de visitas porque el presidente del Pleno, Ángel Garrido, le tuvo que quitar el micrófono porque no se callaba. Había pasado su turno de intervención y quedó desquiciada. ¿Por qué? Porque les demostramos abiertamente todas sus debilidades y eso no lo soportaban. Y bueno, por ahí hay vídeos, hay bastantes vídeos, pero me han llamado de todo. Por ejemplo, presentamos, esto es muy divertido, no sé si seguirá existiendo, presentamos una ponencia, una propuesta contra el nepotismo, es decir, que no se metieran familiares en el ayuntamiento. Nos votaron todos en contra. PP, PSOE, Izquierda Unida. Por ejemplo, cuando llegamos nosotros, todos los gastos del Ayuntamiento de Madrid se sometían a intervención, menos el gasto de los grupos municipales, que no se sometían a control. Y a partir de que llegamos nosotros lo pedimos, se empezaron a someter a control. Por ejemplo, nuestros asesores, era la primera vez en la historia del Ayuntamiento de Madrid, creo que nadie lo ha repetido, cogimos como asesores no a gente del partido, sino a funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Hicimos una convocatoria abierta de funcionarios del Ayuntamiento de Madrid. Eso no lo había hecho nunca nadie en el Ayuntamiento de Madrid. No sé si lo siguen haciendo. Es decir, abrimos muchos caminos nuevos. Y gracias sobre todo a un equipo, que trabajaban como unos bestias. Juan. Yo creo, ¿se me oye? Perfecto. Sí. Vamos a meternos un poco en barro. Antes has utilizado el símil de la canoa entre 2 portaaviones. En el hundimiento de la canoa, ¿tuvo más responsabilidad los portaaviones, gente dentro de la canoa? ¿Cómo fue aquello? Esa es una pregunta muy buena, Juan. Y yo he pensado mucho, te aseguro, mucho sobre esa pregunta. He pensado mucho. Y al final yo he llegado a la siguiente conclusión, que creo sinceramente que es la más certera. Unión, Progreso y Democracia falleció por errores propios del Consejo de Dirección, del cual yo formaba parte. No fallaron los voluntarios, no fallaron el resto de instituciones de UPyD, falló el Consejo de Dirección. Porque gestionamos mal
esa oportunidad de unirse con Ciudadanos que surgió en el verano-otoño del 2014. Eso el Consejo de Dirección lo gestionó. Parte del Consejo de Dirección lo gestionó mal y ahí el Consejo de Dirección se dividió. El Consejo de Dirección éramos 21 miembros, 7 opinábamos de una forma y 14 opinaban de otra. 7 estábamos a favor de la unión con Ciudadanos y 14 que no. Y eso supuso una tensión bestial. Una tensión bestial que gestionamos muy mal. Y luego yo creo, como experiencia política, que al igual que el Consejo de Dirección, creo que funcionó muy bien hasta el 2012, 2013. Yo creo que a partir del 2012-2013 el Consejo de Dirección se cerró, se bunkerizó y eso fue malo. Insisto, tuvo una época muy buena de nacimiento y desarrollo, pero no gestionamos bien. Yo creo que se volvió más radical y escuchaba menos. Y eso es malo y de eso hay que aprender. Y ahí fuimos partido político viejo. Yo creo que ahí fuimos partido político viejo. Y fue una pena porque no lo éramos. Y ahí hubo tensiones que no se gestionaron bien. Y esa fue para mí las causas internas de UPyD porque se dividió UPyD. Y eso es malo. Y luego las causas externas es que para el resto era una maravilla que por fin UPyD desapareciera. Para el resto era una maravilla que UPyD por fin desapareciera. Especialmente para el PSOE y para el PP. Que por fin se van estos tipos y nos dejan tranquilos. Nos dejan tranquilos con nuestra corrupción, nos dejan tranquilos con nuestra forma de gestionar la política, porque estos tíos no se callan y que son muy pesados. Y en el Ayuntamiento de Madrid, claro, tenían que soportarme a los 5 concejales. En la Comunidad de Madrid tenían que soportar a Luis de Velasco, a Ramón Marcos, a Gabriel y a Alberto Reyero, que por cierto también se ha pasado a Ciudadanos, ya se ha ido, y a otros. En el Parlamento Vasco tenían que soportar a Gorka, menudo de la Gorka. Y en su día Ignacio Prendes en el Parlamento asturiano. Y luego, claro, soporta a Carlos Martínez Gorriarán, o a Rosa Díez, o a Álvaro Anchuelo, o a Irene Lozano, o a Toni Cantó, en el Congreso de los Diputados. Claro, les damos bofetadas como panes, y muy merecidas. Y yo creo que muy importantes. Claro, que eso desapareciera, para ellos dijo, anda, iros ya y dejarnos en paz y dejar que hagamos lo que queremos hacer. Éramos enormemente incómodos, sobre todo en materia de corrupción o de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Porque les podíamos decir de todo y ellos no nos podían decir de nada. No sé si me seguís oyendo. Perfectamente. Sí, sí. Vale, es que se ha ido la imagen. Vale, pero bueno. Vale. Bueno, ahora ha aparecido, qué curioso, ha aparecido una imagen en el campo. ¿Ah? Sí, vamos en el... Sí, alguien debe haber puesto el modo conjunto. Pero se puede cambiar si le das aquí arriba, David. No, vale, no, está estupendo, está gracioso, está gracioso. Y vamos a ver. La prensa, en mi opinión, la prensa no apoyó a Unión Progreso de Democracia. Y más bien, yo creo que parte de la prensa que estaba controlada, no sé si por el PSOE o por el PP, no sé, eso es difícil de decir, difícil de manifestar, pero sí es verdad que hay una prensa más próxima al PP, eso es evidente, y hay una prensa más próxima al PSOE. A nosotros nos apoyó en su día el mundo nos apoyó bastante, pues cogía más o menos nuestras noticias. Yo fui por muchos sitios, no me trataron mal en la sede del país, tenía buena relación también con ABC. Paco Maruenta es amigo porque es compañero de la Universidad de Juan Carlos, de La Razón. Libertad Digital, Federico Jiménez nos trató bastante bien, Onda Madrid también bastante bien. Pero mi opinión personal es que la prensa española ponía muy bajito los éxitos de UPyD, y daba volumen a tope a los fracasos de UPyD. Especialmente el gran fracaso de UPyD fue la crisis de Sosa Wagner. La crisis de Sosa Wagner, nuestro eurodiputado, que fue el verano de 2014, claro, abríamos telediarios. O sea, por fin UPyD tenía un punto débil y allí los medios de comunicación entraron a saco. Abríamos telediarios.
Y yo tengo la sensación de que nuestra labor en el Ayuntamiento de Madrid, que era magnífica, o en la Comunidad de Madrid, o en el Congreso de los Diputados, si los españoles lo hubieran conocido mejor, yo creo que habríamos tenido otro resultado. Pero yo creo que las causas, insisto, fueron internas, por el Consejo de Dirección básicamente, que gestionó muy mal la crisis, y externas, porque para el PSOE y para el PP era una bendición de que UPyD desapareciera y los dejaran tranquilos y hicieran lo que les diera la gana, que es lo que están haciendo, porque éramos una oposición muy dura y muy difícil de soportar. Y los medios de comunicación, yo estoy descontento cómo se portaron los medios de comunicación con UPyD. Y alguno me lo ha reconocido, pasado el tiempo, de que no reflejaron, yo creo que no reflejaron con profesionalidad el enorme trabajo que habíamos hecho y lo que estábamos cambiando de la vida pública. ¿Y eso qué consecuencia tenía? Pues que el ciudadano no se enteraba de lo que hacía UPyD. O también un problema nuestro que no comunicamos bien, o sea, también hay problemas nuestros, evidentemente. Evidentemente, también había problemas nuestros que hicimos cosas mal, seguro. Hombre, puestos que no estamos analizando lo que es el caso, digamos, digamos que un análisis forense de la muerte del proyecto UPyD, me ha venido un poco a la mente la figura de Marlowe, de Chandler, ¿no? Cuando precisamente en El Largo Adiós se da la circunstancia de un asesinato de la mujer, la hija de un magnate, ¿no? Y pregunta, bueno, ¿cómo puede ser posible que una persona con tanto dinero y con tanta capacidad para poder difundir su caso concreto de asesinato no se escuche nada? Y de pronto le responde el funcionario de prisiones a Marlowe, al arquetipo de Chandler. Le dice, me divierte usted, Marlowe, es usted infantil en algunas cosas. Cierto que 100 millones de dólares se puede comprar con ello mucha publicidad, pero también, amigo mío, si se emplean juiciosamente sirven para comprar muchísimo silencio. En cierto modo, ese es un elemento, yo creo que difícil de sortear, una barrera de silencio en torno a la cual cualquier gesto, cualquier tipo de acción efectiva por cuenta de una fuerza política con la intencionalidad de modificar un statu quo y una relación de poder dada, tenga margen de darse a conocer, es una dificultad máxima. Sobre todo, yo creo que en un ámbito en el que directamente los medios de comunicación y los intereses creados han llevado a una política más bien del gesto y de la sobreactuación, más que de la acción decidida de la gestión de lo público en favor del bienestar común. ¿No crees, David? Vamos a ver, sí y no. Y te digo porque comparto el análisis. Y con UPyD, el análisis que tú dices es cierto. Pero, sin embargo, lo que demuestra lo contrario, como yo lo veo por debatir y verlo, es el caso de Ciudadanos y Podemos. O sea, el apoyo mediático que tuvieron Ciudadanos y Podemos en el 2014 y el 2015 fue espectacular. O sea, es que Albert Rivera y Pablo Iglesias estaban todo el día en los medios de comunicación. Todo el día en los medios de comunicación. Y tuvieron un apoyo mediático bestial. A mí me daba una envidia impresionante. Digo, hombre, si UPyD hubiera contado con este apoyo, a lo mejor es que lo hicimos mal, o que no sabíamos comunicar, o que nos dedicamos más a trabajar que a comunicar, o que a la cuestión mediática. Pero tú imagínate Albert Rivera y Pablo Iglesias, creo que fueron los grandes personajes del 2014 y 2015, con una presencia en los medios espectacular que nosotros no tuvimos, vamos. Claro, y luego tú fíjate los resultados que han tenido ellos. Nosotros llegamos a 5 escaños. Ciudadanos en su buena época 54 y Podemos ha llegado hasta 70 y pico. Por tanto, UPyD no pudo ser necesariamente la víctima necesaria a abatir mediante la elevación de otras fuerzas para conseguir que ese mensaje centrado y tal vez incómodo en realidad, puesto que habían demostrado toda esa capacidad efectiva de denuncia durante las legislaturas previas, fuese por tanto el objetivo real de esa sobreexposición pública tanto de uno como de otro nuevo partido en relación a UPyD. Yo creo que yo la interpretación que he hecho, Gonzalo, es que UPyD abrió camino. Y cuando llegaron Ciudadanos y Podemos, el camino ya estaba abierto. Y el desgaste del PSOE y el PP era muy grande. Claro, nosotros fuimos los primeros que nos enfrentamos nosotros solos al PSOE y al PP. Y a todo su círculo mediático. No lo aguantamos. Pero claro, luego llegó ya Ciudadanos y luego llegó ya Podemos. Y yo creo que ese camino, pues me imagino que aprenderían de no hacer lo que hizo UPyD. De
y aprenderían de nuestros errores. Pero insisto, yo creo que el abanico político se abre en España con Unión, Progreso y Democracia. Y así nacen nuevas fuerzas políticas. Es mi interpretación, pero vamos, puede estar equivocado. Sobre todo lo que venimos comentando hasta ahora, quizá en el paso a la historia UPyD va a tener esa ventaja de los que mueren jóvenes y dejan un bonito cadáver sin haber tenido la posibilidad de defraudar a su electorado. Nunca tuvieron una responsabilidad de gobierno y nunca se produjo lo que para muchos de los que después confiaron en alternativas como Ciudadanos o Podemos, se está empezando a ver que es la decepción de qué ocurre una vez que esos grupos reformistas llegan al verdadero poder y vemos que cambia muy poco y en algunos casos es sangrante como se han atornillado al poder y a cierto boato que venían a criticar y es una gran decepción que ya digo que UPyD no pudo tener, no queda siempre la duda de si habría sido radical entrando en algún gobierno o habría pactado, en mi opinión, y esto me gustaría que lo comentáramos, por supuesto tú, David, pero también los demás. Creo que puede haber una interpretación interna desde dentro de los que habéis formado parte del partido de en qué fallamos, si no comunicamos tal o cual cosa bien, problema de liderazgo quizás excesivo de Rosa Díez, pero en mi modesta opinión, viéndolo desde fuera, quizá creo que os equivocáis en atribuir la desaparición de UPyD a lo que hicisteis mal. Yo tengo clara mi opinión y es que UPyD desapareció por lo que hizo bien. Era un enorme riesgo y era el mejor partido político para un país que no existe. Existen ciudadanos que queremos que exista un país en el que quepa UPyD y tenga responsabilidad de gobierno, pero la estructura de todo tipo de poder que existía y sigue existiendo es la que no, en mi opinión, no permite que un partido radical reformista como UPyD pueda tener responsabilidad de poder y cuando una formación que parecía seguir sus pasos como Ciudadanos llega al poder, repito que hemos visto que no es cierto cuando llega al poder. Y eso, bueno, quizá dejando un poco aparte mi opinión, me gustaría preguntarte si desde dentro tuvisteis esa impresión de que no erais bienvenidos. Vamos a ver, nos veían como extraños. Nos veían como oye, ¿vosotros qué hacéis aquí que no sois de los nuestros? Yo solo viví en el Ayuntamiento de Madrid y luego tenías buenas relaciones personales, porque al final tenías buenas relaciones personales, como no puede ser de otra forma. Pero sí que éramos extraños al resto. Y el resto era Izquierda Unida, PSOE y PP. Básicamente lo que nos encontramos en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comunidad de Madrid. Y me parece muy inteligente el análisis que has hecho, Miguel, y lo comparto. Yo, fíjate, no lo había visto desde esa perspectiva, pero yo creo que tienes razón. UPyD desapareció no por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien. Ese enfoque lo comparto. Comparto que éramos reformistas, sin duda ninguna, no rupturistas, éramos reformistas, sin duda ninguna, y sí comparto la palabra que éramos radicales. Sí éramos radicales, o sea, para ciertos puntos éramos radicales y eso a más de un poder o status quo le ponía muy nervioso. Claro, porque vieron que no titubeábamos. El tema de las cajas de ahorros es muy claro. El tema de las cajas de ahorros es muy claro. Las tarjetas Black. El tema del Estado autonómico. Presentamos el primer libro, que manda narices, en el año 2000, lo tengo por ahí, Gonzalo Anjo se acuerda. Presentamos el primer libro serio en España sobre un estudio de la gestión del Estado autonómico comparativo entre comunidades autónomas, que en España no lo había hecho nadie. Es flipante. Pues el primero, un análisis sobre el Estado autonómico. ¿Qué se hace bien y qué se hace mal en el Estado autonómico y qué se puede mejorar? Que parece algo básico. Ese primer estudio lo hace Unión, Progreso y Democracia.
Claro, entonces estamos cuestionando cuestiones, perdona la redundancia, claro, éramos muy incómodos. Estoy de acuerdo con tu análisis, Miguel. Y además me gustan las dos palabras que has utilizado. Éramos reformistas radicales. Y eso a más de uno le ponía nervioso. Pues no sé si los demás, cada uno Sí. desde su punto de vista y alguno con experiencia más cercana a la organización, puede comentar esto. Aunque yo no tuve nada que ver con la organización, sí me gustaría comentar, sí comparto buena parte del análisis de Miguel y muchas veces en conversaciones pasajeras lo observamos, ¿no? Que existe un rigor y una contabilidad de los errores de estos partidos pequeños. Entro tanto en el caso de UPyD como de Ciudadanos. Te lo dice, ¿no? Pues fallaron no una vez, no, dos veces, en esto y en esto otro, y te llevan una cuenta muy, muy estricta cuando tú dices, bueno, pues cuántos errores no habrán cometido los grandes partidos a lo largo, ya por una cuestión temporal, en estos 40 años. Me planteo otra cosa. Mientras preparaba el programa de hoy, pues, leía las informaciones que se habían publicado, pues, sobre David Ortega, sobre UPyD, y efectivamente una de las que me llamaban la atención y sobre las que hace un rato habría preguntado de otra forma es esa renuncia que hubo por parte del grupo UPyD a los coches oficiales en el Ayuntamiento de Madrid. Hasta que he caído en la cuenta de que esa noticia la leí en el año de referencia, es decir, que lo había olvidado. Y mi reflexión es, independientemente de la manera de elegir al jefe de Estado en una república de ciudadanos libres y activos y que realmente se preocupen por su país, ¿cómo es posible que haya una serie de noticias que sí que han salido en los periódicos, que sí que han sido contadas, pero las olvidamos muy fácilmente? Sí, la noticia era un gesto, o sea, la noticia era un gesto de honradez y de cambio, gesto, simplemente, Claro. y de que el político pues puede actuar de otra forma y tuvo su repercusión. Pero yo creo sí que en lo que afecta al Ayuntamiento de Madrid, a mí me pasa una cosa que siempre pienso de la vida política. Nosotros entramos, como bien dijisteis, con 129.000 votos, con 5 concejales, esperábamos 3, máximo 4, nunca esperamos 5. O sea, que fue un verdadero éxito. Pues si lo piensas fríamente desde el punto de vista del meritaje de qué méritos has hecho, no hicimos ningún mérito. O sea, para que Unión Progreso en el 2011, a efectos de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, ese equipo fuera reconocido y apoyado, quizás el mérito era pues el peso de Rosa Díez en el Congreso de los Diputados y la labor que UPyD hizo en el Congreso de los Diputados, que fue espectacular. O sea, la legislatura de Rosa del 2008 al 2011 fue espectacular. Nos hemos olvidado, pero era la líder mejor valorada en esos 2 o 3 años, la política mejor valorada en España era Rosa Díez. Y lo que decía UPyD marcaba pauta. Por eso nos odiaban. Por eso nos odiaban, ¿por qué? Porque marcábamos pauta y sacábamos los colores al PSOE y al PP, que estaban endiosados. Es como si estaba Messi y Ronaldo y de pronto aparece un crío de 17 años que a Messi y a Ronaldo les pone en cuestión. ¿Y este quién es? ¿No? Eso es lo que pasó con Rosa Díez. Y yo creo que después de todo el trabajo hecho durante 4 años, y alguna vez me lo han comentado, hay un artículo muy bueno de la antigua directora del País, de Soledad Gallego, de la ciudadanía madrileña, o en general, la ciudadanía ha sido injusta con UPyD. Porque después de todo el trabajo hecho, o sea, no os podéis hacer ni idea, que lo que nos merecíamos era el reconocimiento y un poquito lo que la política lógicamente no funciona así, ¿no? O sea, nos hemos dejado la vida, nos hemos dejado la piel
y hemos perdido el 80% de los votos. O sea, en Madrid perdimos más del 80% de los votos. Bueno, hemos trabajado mucho, hemos trabajado de forma honrada y evidentemente estaba claro que afectaban otras causas. Era evidente que afectaban otras causas. Pero yo luego me he pasado por el Ayuntamiento de Madrid y mucha gente nos lo ha comentado de la injusticia que se produjo con UPyD, sobre todo por el trabajo realizado. Sin duda, el trabajo realizado es un testimonio que al menos en términos testimonial, debe quedar siempre como un elemento de referencia y de alta dignidad de lo que fue el programa y el proyecto de UPyD. En todo caso, en razón a lo que es el símil que has introducido en torno a la piedra y el río, y un poquito en razón a la concepción heraclítea de que uno nunca se baña dos veces en el mismo río, ni tampoco porque ni el río es el mismo, ni uno que se baña lo es. La pregunta que yo te haría es, a raíz de ese cambio en el que la piedra ya como tal no existe, y como decía y como dice Joaquín Leguina, todo vacío en política es susceptible de ser vaciado, de ser completado y llenado por cualquier cosa, la respuesta que yo querría es a la pregunta: ¿cuál es el concepto actual que llena el vacío dejado por UPyD a día de hoy? ¿Qué es lo que ha llenado aquello que UPyD dejó y en qué medida crees que eso pone en valor, más si cabe, el trabajo realizado hace unos años? Porque a fin de cuentas, a lo mejor, tal vez por desgracia, cualquier tiempo pasado fue mejor. Hombre, yo con todos los respetos, pero yo creo que el programa de Ciudadanos, en un porcentaje altísimo, es el programa de UPyD. Eso es fácil de ver. Eso es fácil de ver y muchas ideas, otras no, pero yo creo que más o menos, no siendo idéntico y habiendo diferencias que las hay, pero lógicamente ese hueco lo llenó Ciudadanos. Lo que me pasó a mí en el 2011, a mí y a mis compañeros ya UPyD, le pasó a Begoña Villarcilla Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Ellos entraron con 7 concejales. Esos votos que fueron, pues está claro, todos los votos de UPyD se fueron en Madrid en masa a Ciudadanos, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Por esa mala gestión por parte de UPyD y muy buena por parte de Ciudadanos y muy buena por parte de Ciudadanos de la posible unión entre Ciudadanos y UPyD, porque en esa escenificación y en esas estrategias Ciudadanos eran los buenos y UPyD eran los malos. Esa fue la imagen que quedó. Yo creo que Ciudadanos fueron más listos que nosotros, lo gestionaron mejor, nosotros lo gestionamos peor, pero creo que Miguel dijo una cosa muy interesante que a mí me gusta. Yo creo que la radicalidad de UPyD no la tiene Ciudadanos para ciertos temas. Y eso a alguno le tranquiliza. Y sin embargo, UPyD podría ser más preocupante para el status quo. Yo creo que realmente UPyD sí era un proyecto, por completarle de no liarme. Lo más válido hoy, en el año 21, en el 2021, para mí el proyecto de UPyD en sus líneas esenciales sigue siendo enormemente válido. Enormemente válido. Y las 6 o 7 claves que puso UPyD sobre la mesa hoy no se han resuelto. Hemos mejorado algo en tema de corrupción, vale. Hemos mejorado algo en tema de transparencia, vale. Pero las reformas estructurales que este país necesita no se han afrontado. UPyD, dentro de sus fuerzas, iba por ellas, o por lo menos las puso sobre la mesa. ¿Eso sigue siendo válido? O sea, ¿el proyecto político de UPyD sigue siendo válido? Yo creo que un 80% sin duda ninguna, no tengo la más mínima duda. David, y una vez que parecía que todos estábamos de acuerdo en que UPyD y Ciudadanos tenían que coaligarse, ¿qué argumentos daban los que se oponían dentro de UPyD a por lo menos buscar espacios de trabajo conjuntos? La realidad, Juan, mi opinión, siendo muy transparente y muy sincero, los argumentos daban lo mismo. La decisión está tomada de no. O sea, esto es como el cangrejo. O sea, tú ya has tomado una decisión y tienes que buscar los argumentos para apoyar esa decisión. Entonces, buscas los argumentos. Se buscaban los argumentos y ya está. Pero la decisión estaba tomada de que no se unía con Ciudadanos. Esa decisión se tomó y entonces ya empiezas a buscar argumentos que yo creo que no tenían peso. En mi opinión, los argumentos no tenían peso.
incluso viendo que el barco se estaba hundiendo. O sea, es que la decisión, vamos a ver, la decisión para mí trágica, y es trágico, es que, vamos a ver, mi opinión, ¿el tren de la historia pasó por la puerta de UPyD? Para mí sí. El tren positivo, el tren favorable, el tren que todos esperábamos pasó, la historia llamó a la puerta de UPyD, para mí sí. Lo que pasa es que no llamó a la hora y de la forma que algunos querían. Pero claro, es que la vida no es así. Pero yo creo, en mi opinión, lo que pasa es que, bueno, estos son los futuribles, los pasados futuribles posibles, ¿no? Los pasados futuribles posibles. Pero yo creo que si nos hubiéramos unido con Ciudadanos, podría haber funcionado. Y yo creo que todos nos merecíamos esa oportunidad. Esa fue mi gran lucha y mi fracaso. Mi fracaso y el de muchos otros. ¿Por qué? Porque esa unión de Ciudadanos y UPyD, si se hubiera producido, yo creo que habría tenido un apoyo bestial. Me puedo equivocar, ¿eh? Me puedo equivocar. Pero esa unión en el 2014, en las elecciones de 2015, esa unión Ciudadanos-UPyD podía haber arrasado. Podía haber arrasado. O no, pero todo el esfuerzo que hicimos se merecía que se matara a UPyD, porque al final se mató a UPyD. O sea, se mató a UPyD por parte del Consejo de Dirección. El Consejo de Dirección sabía que UPyD estaba muerto. O sea, se decidió y, sin embargo, otros decíamos, oye, merece la pena intentar esa oportunidad, especialmente por todo el trabajo que habíamos hecho. Se había hecho mucho trabajo. Pero el Consejo de Dirección éramos 21, pero es que había cerca de 1000 personas que se habían dejado la vida. Y la negativa correspondía a intereses políticos, pasiones personales difícilmente controlables. ¿Por dónde iban los tiros? Gorka Maneiro, en su libro No apto para fanáticos, Gorka lo explica muy bien. Porque Gorka, que es muy sincero en su libro, se arrepiente, porque Gorka estaba en el otro lado. Gorka estaba en el lado de no unirse con Ciudadanos. Y en el libro reconoce Gorka, que es un tipo muy honrado y muy honesto, reconoce que se equivocó. Gorka reconoce que se equivocó y que tenía que haber estado del lado de unirse con Ciudadanos. Aunque había diferencias, aunque éramos los mismos. Pero claro, es que nuestro partido se llamaba Unión. Unión Progreso y Democracia. Si te llamas Unión, no, quiero unirme con los idénticos. No, usted no se une con los idénticos. Y Ciudadanos no era tan diferente a nosotros. Éramos diferentes en muchas cosas, sí. Pero en la historia de España se merecía que Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos se hubieran unido. Yo creo que sí. Y si en el 2014 Unión Progreso y Democracia y Ciudadanos se hubieran unido, las elecciones del 20 de diciembre de 2015, yo creo que habríamos tenido unos resultados espectaculares. ¿O no? Nunca se sabrá, pero estamos preparados. Estamos preparados. ¿Por qué? Porque UPyD, el partido ya estaba bastante bien cocinado y Ciudadanos en marketing eran 1000 veces mejores que nosotros. Ciudadanos en marketing eran 1000 veces mejores que nosotros y comunicaban mucho mejor. Y el tándem, en mi opinión, el tándem Albert Rivera, Rosa Díez, podía haber funcionado magníficamente. Bueno, está claro que... José Carlos. No, perdona. Pablo. Sí. Gracias, José Carlos. Nada, uno de los puntos que quería sacar a relucir, David, y que quizá también podemos dar pie para debatir todos, viene a ser el siguiente. Al final, UPyD, como creo que luego hizo la mal llamada nueva política, vino a intentar romper la estructura bipartidista, como ya nos ha recordado varias veces. Y si bien es cierto que no lo consiguió inicialmente, sí que, digamos, colocó la primera piedra o sembró la primera simiente para que hoy en día nos encontremos un poquito más cerca de un sistema un pelín menos bipartidista. Pero también apelando a tu bagaje como catedrático y a la inteligencia y amplitud de miras de nuestros contertulios, también me gustaría, digamos, comentar y compartir hasta qué punto consideramos que la ruptura del bipartidismo es un objetivo deseable
y digamos hasta qué punto el multipartidismo es algo que es sano dentro de una democracia, que es saludable y que permite poder decir que la democracia se encuentra más cerca de ser una democracia plena. Porque, por un lado, estoy completamente de acuerdo con la idea de que al final el multipartidismo permite reflejar de una forma más fiel la variedad de opciones de la ciudadanía y creo que partidos como UPyD dieron salida a esa corriente electoral que quizá ya no se permitía o no podía identificarse con izquierdas y derechas. Y por otro lado, y apelando a la situación actual, una noticia muy reciente, como vemos, es de nuevo una crisis política que se está produciendo, por ejemplo, en Italia, que sabéis que Italia es un sistema muy fragmentado desde hace algún tiempo. Siempre, desde siempre, sí. Llevan así 50 años. Exacto, y que al final se ha visto abocado a una constante inestabilidad política, cosa que sucede también en otros países, véase de norte de Europa, Bélgica, véase Holanda, etcétera. Entonces, quizá podemos comentar entre todos, pero sobre todo atendiéndote a ti, David, ventajas y desventajas que puede tener acabar con el bipartidismo. A ver, el planteamiento, tú al final, me quedo con tu última frase, Pablo. El debate es conocido y está muy estudiado entre ventajas y desventajas. Ahí está Sartori, si os acordáis, Giovanni Sartori tiene un libro magnífico, yo recomiendo a Sartori, es el mejor, sobre los sistemas electorales, multipartidismo, bipartidismo. Ahí Sartori es la referencia, es muy bueno. Y eso está estudiado. Mi opinión, depende básicamente de la calidad de los partidos. O sea, la clave no es muchos o pocos. Es verdad que si son pocos, bueno, pues es más fácil. Si son muchos, es más complejo. Llegar a acuerdos y la gobernabilidad es más difícil, esto es evidente. Pero también, si hay pluralismo, tienes más donde elegir. Y eso es una ventaja que no A y B. Porque al final había en España un hartazgo de PP o PSOE como fuera. ¿Cuál es el problema del bipartidismo? Vamos a ver. ¿Cuál es el problema del bipartidismo? En el caso, claro, yo creo que esto no se puede plantear en teoría, hay que plantearlo en la realidad, como decía Ortega Set, ¿no? Yo soy de mis circunstancias. Claro, el bipartidismo hay que plantearlo en el PP y el PSOE. ¿Cuál es el problema? Como el PP y el PSOE son beneficiados por el sistema electoral, el PP y el PSOE tienen controladas todas las estructuras, el PP y el PSOE han llegado a la conclusión de que hagan lo que hagan, da lo mismo porque van a estar en el poder uno u otro. Eso es peligrosísimo. Eso es peligrosísimo. Y eso es lo que vivimos cuando nació UPyD. Siempre te hablan, ya sabes, del famoso voto útil. No votéis a esto, no votéis a otro, votarme a mí porque si no tiréis el voto a la basura. Pero es que eso es muy peligroso, porque al final la democracia se reduce, insisto, a dos partidos políticos que hagan lo que hagan, esto es peligrosísimo, saben que van a estar en el poder. Claro, eso lleva a una degeneración muy grande. Entonces, más que bipartidismo o multipartidismo, la clave es la calidad de los partidos políticos. Y tú lo has dicho, estabilidad, bipartidismo. Oye, si el PP y el PSOE son partidos eficaces y honrados, vive el bipartidismo. Si el PP y el PSOE son partidos eficaces y honrados y no tienen nada de corrupción, UPyD no habría nacido. Y son partidos sensatos. Pues magnífico. Pues magnífico. Pero cuando nació UPyD, es que el PSOE y el PP tenían una degeneración de corrupción bestial. Pero están ahí los periódicos. Una degeneración bestial. Claro, había que romper esa dinámica. Porque estos, es que les daba lo mismo todo. Cajas de ahorros. Las cajas de ahorros se están hundiendo. Se subían los sueldos. Bueno, es que aquello fue un desastre total. Y los casos de corrupción. Entonces, para mí lo ideal quizás sea, la clave es que sean partidos de calidad. Bipartidismo es más estable y más fácil, más gobernable,
Multipartidismo es más complejo, necesitas más acuerdos, pero tienes más donde elegir. Esas son las ventajas y desventajas. En el caso, para mí, en el caso de que los partidos tengan calidad, prefiero el multipartidismo. En el caso de que los partidos tengan una calidad mínima, o sea, unos partidos buenos. En el caso de que los partidos sean malos, me preocupa más el bipartidismo también. Posiblemente en ambos casos sea mejor el multipartidismo. Sí, claro, el bipartidismo sobre todo, el bipartidismo, si los partidos tienen poca calidad política y democrática, tienes un problemón de narices. En el multipartidismo, por lo menos, hay más controles. No sé si me estoy explicando, Pablo. Eso es importante. Y luego, para mí lo ideal es un multipartidismo moderado. A mí no me gusta el bipartidismo. Lo ideal para mí es un multipartidismo moderado. ¿Esto qué es? Pues básicamente 2 grandes partidos y un partido que haga de bisagra, que era lo que buscaba Suárez con el CDS y era lo que buscábamos nosotros con UPyD. Que hubiera un tercer partido, como decía Rosa, que cogiera de la solapa al PP, que cogiera de la solapa al PSOE y les estirara. 3, quizás 4, pero ya cuando estás con 5, la gobernabilidad empieza a sufrir. Si queréis, hacemos una ronda muy rápida de una pregunta a cada uno y que David intente contestar en un minuto cada pregunta. Si quiere, Gonzalo, que empiece. Lo que yo preguntaría es, puesto que el ideario de UPyD es vigente al 80%, si las circunstancias actuales nos llevan a una situación económica y social realmente en ningún caso deseable. Si, como bien decías, la frase de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, finaliza de la forma inquietante de y si estas no se salvan, no me salvo yo. La pregunta que yo haría es, ¿hay lugar para esa tercera España? Y lo siguiente es, ¿cuál es el modo con que esa tercera España debería actuar para poder realmente modificar esas circunstancias que a todos amenaza con hundir? Pues para mí la clave, por contestarlo de forma muy clara, sería Ciudadanos. O sea, yo creo que quien tiene que desempeñar esa función ahora mismo, el centro moderado, el centro sensato, el centro más o menos liberal, que pueda tener sensibilidad social también, tiene que ser Ciudadanos. El proyecto político de UPyD no veo que lo pueda realizar el PP, no veo que lo pueda realizar el PSOE, mucho menos Vox y Podemos, y son los partidos de ámbito nacional y ese papel lo tiene que jugar Ciudadanos. Como yo lo veo, Gonzalo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? José Carlos, que antes quería intervenir, aprovecha ahora. Sí, nada, pues simplemente a lo que decía anteriormente David, pues parece que UPyD decidió morir virgen y mártir. Y bueno, en cuanto a lo que ha continuado diciendo sobre el sistema ideal, coincido con él, incluso diría, no solo depende de la calidad de los partidos, sino de la calidad de la democracia, una democracia en la que todos estamos dispuestos a ceder y a buscar el bien común. Creo que es irrelevante el número de partidos que harían falta para llegar a acuerdos cuando se busca lo que todos necesitamos, que yo creo que es bastante evidente. Mi pregunta es, el segundo término más corrompido en política, después de progresista, y lo has mencionado justamente hace unos segundos, es liberal. ¿Cuál es tu definición de liberalismo? Pues el liberalismo es muy sencillo, yo creo que es muy sencillo. Liberalismo básicamente son los padres de los derechos humanos. O sea, el pensamiento liberal es el padre de los derechos, esto es indiscutible. El liberalismo es el padre de la democracia liberal. El liberalismo es lo más importante, huir del fanatismo. El liberal sabe que se puede equivocar. El liberal sabe que la pluralidad es la clave. El liberal tiene que respetar las opiniones de los demás. Y el liberal le gusta sobre todo, yo creo que es inductivo. El liberal parte de la realidad y de esa saca principios generales, esa es la base del liberalismo. Es empirista, el liberalismo es David Hume, es John Stuart Mill, es Bertrand Russell,
son todos estos autores que luchan por la libertad y que crean un sistema político en donde se puede desarrollar lo concreto que es el ser humano y el individuo. Y luego los hay con vocación social, que también es un liberalismo que tiene una vocación social, que para mí yo creo que es el liberalismo socialmente comprometido, para mí es el ideal político perfecto. Y el liberalismo es el Estado democrático, porque son los que lo han creado. ¿Quién ha creado la democracia moderna? El pensamiento liberal, las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales son los que destruyen el antiguo régimen. Y el respeto a la separación de poderes es el pensamiento liberal, y los derechos fundamentales y los derechos humanos nacen del pensamiento liberal. Esto es así. Yo creo que ese es el gran legado del pensamiento liberal. Pluralismo también es una palabra muy importante en el liberalismo. Hay que admitir la postura discrepante y la discrepancia del otro. Juan, tu última pregunta. Una pregunta así personal. ¿Consideraste pasarte a Ciudadanos, David, en su momento? Pues mira, en campaña electoral me llamaron para ofrecérmelo. En campaña electoral del 2015. O sea, cuando el barco se hundía, me llamaron para ofrecérmelo, pero lógicamente dije que no porque yo me hundía con mi barco. No me parecía ético, y más siendo yo candidato a la alcaldía de Madrid. Había que morir con las botas puestas, había que intentarlo y ya está. Y sobre todo, primero por mí, por coherencia, y segundo por todo mi equipo. Sería... ¿Y Pablo, la pregunta? Sí, yo también una pregunta rápida, David. Creo que el hecho de que el partido fuera completamente nuevo y que, como comentaste en un principio, llegara gente de muy diferentes ámbitos que nada tenía que ver con la política, fue pues obviamente clave, sino lo más esencial para que también trajera un aire fresco. ¿Tú crees, yo estoy convencido de ello, pero tú crees que es imposible que eso se produzca en alguno de los partidos que ya está instalado? ¿Que se produzca el qué? Perdona, no he entendido la pregunta, Pablo. ¿Que se produzca el qué en los partidos actuales? Que se produzca esa capacidad de traer aire nuevo por el hecho de empezar a incorporar gente que no proceda y que no quiera vivir de la política. Desde luego, en el PSOE y en el PP, imposible. En los nuevos partidos, pues, bueno, es que Ciudadanos nació en el 2006. Ya no es tan nuevo. No, de ser, podría ser en Vox, Podemos y Ciudadanos. ¿Por qué? Porque en el PSOE y en el PP lo veo imposible. O sea, el PSOE y el PP tienen unas estructuras ya de 40 o 50 años que son inamovibles. Los otros, pues a lo mejor hay mayor capacidad, pero yo no lo veo. Pero no lo sé porque no les conozco por dentro. No lo sé, no tengo seguridad en lo que te estoy diciendo, Pablo. No lo sé. No tengo ni idea. Pues rápidamente yo también tengo una última pregunta. Parte de un análisis que yo no sé si es acierto o no. En mi opinión, después de todos los movimientos que ha habido, se ha reorganizado el Parlamento de manera que se ha tolerado un grupo que ya existía, que se ha inflado y tenderá a sus dimensiones normales a la izquierda, que es Podemos, la enésima refundación del Partido Comunista, y se ha arrinconado el resto de formaciones nuevas en la derecha, ya sea centro derecha o lo que llaman ahora la extrema derecha, Vox, PP, Ciudadanos. Quiero decir, UPyD, en mi opinión, vendría a haber ocupado ese centro izquierda que realmente fuera la única fuerza que directamente peleara electoralmente con el espacio del PSOE. ¿Crees que eso puede ser así? ¿Crees que eso puede haber sido una de las causas de que no se tuviera especial cariño a un partido como UPyD desde la prensa y cualquier otra forma de organización y de poder? No lo sé. Hombre, Rosa Díez era la gran traidora para el PSOE. Lógicamente, Rosa Díez era la gran traidora para el PSOE. No lo sé. Pero yo creo que UPyD, nosotros recogíamos votos muchísimo del PSOE y del PP. No sé a qué partes, pero muchísimo del PSOE y del PP, porque jugamos un discurso de superar el binomio izquierda y derecha. Yo creo que es un binomio, desde el punto de vista teórico y práctico, muy dañino para España. Creo que es un binomio
terriblemente dañino para España. Y yo creo que UPyD ahí sí teníamos un punto bastante de equilibrio. Es verdad que las fuerzas de peso eran más próximas al PSOE, pero yo, por ejemplo, pues siempre no me he identificado con el PSOE y siempre me he identificado como un monárquico liberal. Además, yo no era de los pocos monárquicos de UPyD. Y católico y apostólico y romano, además. Eso Rosa siempre lo decía y se ría mucho, pero bueno, pero UPyD sí era plural. Realmente UPyD yo creo que sí era plural. Y en UPyD pues había republicanos, había Luis de Velasco, íntimo amigo mío, que me llevo fenómeno con él, es republicano, yo soy monárquico, otras personas son más socialistas, otros somos más liberales, pero otros son ateos, otros son creyentes, pero en UPyD convivíamos bien. En UPyD convivíamos bien. Entonces yo creo que éramos plurales. Pues si te parece, David, vamos a hacer una última ronda que hacemos siempre, que llamamos el minuto de oro. Cada uno tiene un minuto. En esta ocasión incluso va a tener menos para no robarte más tiempo. Y te dejamos a ti después terminar para que cierres el programa. Empezamos el minuto de oro con José Carlos. Básicamente quería dar las gracias a David Ortega por habernos acompañado en el programa de hoy, por aclararnos una serie de cuestiones y, como siempre digo, el programa no es en tanto que nos aclara, sino en tanto que nos abre la puerta a nuevas cuestiones, y eso es lo que le agradezco especialmente a David. Me queda claro, básicamente, en una pequeña reflexión, quizás la única gran diferencia que pudo haber con Ciudadanos es que es un partido que renunció con mucha más rapidez a su sustento intelectual, al apoyo de esos pensantes que no estaban dentro del partido, y quizás UPyD sí que supo mantenerlos hasta el último momento. Juan, minuto de oro. Yo agradecer a nuestro invitado su tiempo y nada, ha sido muy instructivo todo, pero no le robo ya ni un minuto más. Pablo, minuto de oro. Yo también muy brevemente agradecer a David que haya estado con nosotros esta tarde y nada, comentar. Hay una definición de la democracia que me gusta mucho que dice que es el sistema que garantiza que no nos gobiernen mejor de lo que nos merecemos, y a veces creo que se adecua bastante a la realidad social y política española. Así que muchas gracias, David, y muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y Gonzalo. Pues tan solo decirle a David que estamos muy honrados de haber podido contar con tu inestimable presencia. Decir, en lo que concierne a lo que he podido ver en su labor en el ayuntamiento, que, como decía, y vuelvo a retrotraerme a Chandler porque tengo fijación por él, en que David es una persona que sabe ganar la delicadeza sin perder fuerza, y creo que ahí es ese gran problema del talento y del estilo que en política tan difícil es de encontrar. En David se concita. En cierto modo, se personifica en él, a mi imagen y a mi concepción, lo que Chandler decía, en que por estas calles bajas tiene que caminar el hombre que no esté bajo él mismo, que no esté comprometido en su estado. Es el protagonista, lo es todo. Debe ser un hombre completo y un hombre común, y al mismo tiempo un hombre extraordinario. Debe ser, para usar una frase más bien trajinada, un hombre de honor por instinto, por inevitabilidad, sin pensarlo y, por cierto, sin decirlo. Creo que David es, en este caso, nuestro invitado, un perfil político de una altura absolutamente señera, y que, a pesar de que decimos que la política no se abandona, sino que la política te abandona, yo espero en todo caso que, por lo que significa, que es decir, que en tanto que hombre político uno nunca deja de serlo con independencia de que pase o no al ámbito público, en tanto que hombre político espero que siga desarrollando su labor, que es inestimable para mantener la cordura, y en todo caso esperemos que en el futuro, porque la vida da muchas vueltas, la ciudadanía pueda contar nuevamente con perfiles como el tuyo. En todo caso, David, por toda la labor realizada institucionalmente, te doy las gracias. Pues rápidamente, yo como último minuto de oro lo voy a abreviar todo lo que pueda. Por supuesto, darle las gracias a David, como hemos hecho todos, y por mi parte decir que
que UPyD puede que no exista como organización, con resolución judicial incluida, que es de una crueldad especialmente española, pero queda, por supuesto, el recuerdo, quedan los mismos problemas, algunos un poco atenuados, pero en general se mantienen iguales, algunos quizá peor, como la crisis de la resolución de cómo se encaja España, y aquí estaremos nosotros y muchos otros dispuestos a sumarnos a quien coja la antorcha. La política es una carrera de relevos. Y por mi parte nada más, vamos a dejar que David despida el programa. Pues daros las gracias de verdad a todos, especialmente a Gonzalo, que conozco desde hace muchos años, pues sus palabras tan cariñosas, tan cariñosas, que son fruto más de la amistad y del cariño que del valor real. En absoluto, David. La justicia es lo que habla a través mío. Te lo agradezco, Gonzalo. Y nada, espero haber sido de interés y yo creo que pues la clave es la vocación política, la vocación de trabajar por los demás, que eso es la vida. Y existir, como el propio nombre indica, es salir de uno mismo. Fijo ex es existir, ¿no? El verbo esto está estare, existir es salir de uno mismo. Y ya que el tema es UPyD, para mí, insisto, la clave es que el 80% del proyecto político de UPyD sigue siendo válido. Es que sigue siendo válido y sigue siendo necesario para que este país funcione mejor. Si alguien lo quiere retomar o tiene sus fuerzas, pero ese análisis está ahí y ese ejemplo está ahí y yo creo que eso es importante. De verdad, muchas gracias, David. Ha sido un placer. Cuidaros mucho y lo que necesitéis o queráis, ya sabéis dónde estoy. Muchas gracias, David. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.